Hablarte de algo tremendamente importante, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Amén. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces te has encontrado en esa tesitura de tu vida. A veces te has encontrado en decir, todo lo que estoy viviendo no tiene sentido. No tiene sentido el esfuerzo que estoy realizando. No tiene sentido, ¿sí? Lo que estoy sufriendo. No tiene sentido, ¿sí? Y ese sinsentido a veces nos quita las ganas de buscar a Dios o nos quita la fuerza con la que buscamos a Dios, ¿sí? A veces lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacer, ¿sí? Orar porque sé que Dios, si responde mi oración, verdaderamente va a haber un cambio, pero no lo hacemos con todo el corazón dispuesto. Amén. Entonces no viene un verdadero cambio. No salgo diferente de mi oración o de mi búsqueda. Y cuando busco a medias, busco, ¿sí? Por la condición en la que está mi corazón, porque no entiendo que Dios me permita pasar por diferentes circunstancias en mi vida, ¿sí? Yo creo que este cabezón ha pasado por muchas etapas así, donde no he comprendido lo que Dios estaba haciendo en mí, donde no comprendía por qué Dios en muchas situaciones o en muchos desiertos de mi vida, en vez de poder oír la voz de Dios, lo que escuchaba era el silencio de Dios. Y eso me ha atormentado mucho más que cualquier dolor que pudiera pasar. No oír la voz de Dios, ¿sí? El que ha experimentado, aunque sea una sola vez, el poder oír la voz de Dios en tu corazón, nunca la oí audible, pero sí algo en mi corazón se llenaba y volvía a cobrar fuerzas. Amén. Y el oír el silencio de Dios, es decir, no oír a Dios, para mí ha sido siempre lo más catastrófico en mi vida. Amén. Por eso yo he pasado por muchos sinsentidos en mi vida. Me he cuestionado muchas veces muchas cosas. Me he cuestionado si lo que estaba haciendo era correctamente, estaba haciéndolo bien. ¿Sí? Pero te quiero decir, a veces nosotros no oímos a Dios, porque cuando no entendemos el proceso de Dios, aunque Dios nos está hablando en medio del proceso, no lo podemos oír, porque nuestro corazón está endurecido, por causa del proceso en el que estamos pasando. Amén. ¿Cuántas veces, sí, Dios te habló de diferente manera? Porque Dios tiene una multiforme manera de hablar. A veces te habla por alguien conocido, a veces te para alguien en la calle y te da una palabra que te deja descolocado como diciendo, wow, ¿sí? Muchas veces te habla en prédicas, por las adoraciones, por la música. U otras te hablan en silencio. Y a veces tenemos un gran problema, no sabemos diferenciar. Nosotros cuando dice mamá y papá están callados, significa que me dio la aprobación, ¿sí? Nosotros como hijos, o por lo menos yo, cuando le preguntaba algo a mi madre y no me daba respuesta, para mí era un sí, ¿sí? Mamá, ¿puedo salir de discoteca? Y no me respondía, era un sí. Mamá, ¿puedo hacer tal cosa? Y no me respondía, era un sí. Pero el silencio de Dios no es así. Y muchas veces el silencio de nuestros padres no era la aprobación de ellos. De la misma manera, el silencio de Dios es aguanta, espera, te estoy procesando. No es un sí ni es un no. Pero el silencio de Dios a veces duele mucho. Yo he vivido en varios silencios de Dios. Cosa que no les recomiendo a ninguno, porque es doloroso. Pero yo quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, verso 28 de la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, no las cosas buenas, todas las cosas te ayudan a bien. A los que aman, te pone el punto primordial, a los que aman. Los que no aman a Dios, jamás todo va a ser para bendición. Sí, porque no van a encontrar la solución, sino que van a encontrar la queja. Y ojo, no te voy a hablar de la queja, pero la queja es lo peor que puede haber en nuestra vida, ¿sí? No sé si son los años, pero yo a veces me miro al espejo y digo, me he vuelto quejoso. Ya tengo barba, aunque tengo 18, tengo barba y tengo canas en la barba. La queja es lo peor que puede haber en medio de nuestra boca, hijos de Dios, porque la queja me vuelve al desierto. La queja hace que de alguna manera se manifieste mi incredulidad. Incredulidad no significa que no creas del todo, sino que hay una dosis de no creer en lo que Dios puede hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Pero cuando dejas de creer, aunque sea un poquito, los pequeños golpes de la vida te parecen imposibles de enfrentarlos. Amén. Entonces yo te quiero llevar a que mires desde otra perspectiva. La perspectiva desde arriba, desde los cielos. Porque desde los cielos se ve mejor. No puedes ver con claridad cuando estás metido en un hoyo. No puedes ver con claridad. Entonces la única cosa que te queda es subir hacia arriba para verlo desde los ojos de Dios. Amén. Y las cosas que no tienen sentido en tu vida comienzan verdaderamente a desencadenar las bendiciones que Dios soltó para ti, aunque a priori tengas que estar sufriendo un poco, ¿sí? El domingo pasado te hablé de que Dios nos quiere ser antifrágiles. Dios nos necesita antifrágiles. Imagínate un ejército de soldados todos medrentosos, ¿sí? Cobardes, ¿sí? Que al paso de al ruido en el desierto o en la selva de un mover de hojas o de quebrarse palos empiezan a temer y a escapar y a huir, ¿sí? Imagínate qué ejército podría ser. ¿Sería un ejército vencedor? ¿Sería un ejército verdaderamente que impone? No. Porque lo que reflejan es miedo. Cuando a ti te habla alguien seguro de sí mismo, seguro de que Dios está con él, ¿a qué te da otra sensación? Cuando te habla te trae paz, te transmite seguridad de que contigo también va a ser lo mismo. ¿Sí? De esa manera tenemos que volvernos. Pero es imposible volverte una persona segura en Dios si no dejas la queja, si no dejas de cuestionar lo que hace Dios con tu vida. ¿Sí? Dios es sabio, es muy sabio. Lamentablemente nosotros no lo somos y nos hemos alejado de la sabiduría de Dios por la dureza de nuestro corazón, por nuestra rebeldía o por muchas veces el dolor que las situaciones que hemos tenido que enfrentar han provocado en medio de nuestro ser. Amén. Pero te repito, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Aunque a priori tengas que pasar por desiertos, aunque a priori tengas que pasar una leve tribulación momentánea, ¿sí? A nadie le gusta sufrir, por eso el domingo pasado te hablé de que si querías ser feliz, si verdaderamente querías ser una persona que no sufriera, ¿sí? Irónicamente te dije, deja de amar, deja de tener amigos, no se te ocurra casarte ni tener hijos, ¿sí? Es imposible. Porque nosotros, por causa del sufrimiento, aprendemos muchas veces. Y aprendemos más del sufrimiento que de las dádivas y de las bonanzas de la vida.
La gente sufrida es gente que es aguerrida. La gente que pasó por situaciones muy duras enfrenta la vida de una forma diferente, ¿sí? Trabajadores, luchadores, no se caen a la primera, ¿sí? A la primera no entran en estrés y en pánico, ¿sí? Pero nosotros que hemos tenido una vida de medianamente bonanza, de paz, donde no ha habido guerras, donde no hemos tenido que pasar situaciones tan críticas como el pasar hambre, ¿sí? El tener situaciones que nos han golpeado, entre comillas lo hablo, ¿sí? Porque algunos hemos pasado alguna situación un poco difícil, ¿sí? Pero aquellos que no han pasado por ninguna situación difícil son más frágiles. Por eso Dios nos tiene que hacer antifrágil. Entonces la manera de Dios y el actuar de Dios es que aunque lo que está pasando en tu vida no tenga sentido, es para que tú recobres la fortaleza, ¿sí? Es para que tú recobres las fuerzas en Dios. Deja de cuestionar lo que hace Dios y búscale con todo el corazón. Y cuando te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo, porque muchas veces he estado en la tesitura de la vida donde me siento menos que otros, donde Dios a otros le habla, le muestra en sueños, le habla de una forma y yo digo, Señor, ¿y yo qué? A veces ni me has hablado y yo te sigo por tu palabra. Hay gente que ha tenido visiones y no sé qué. Yo tuve alguna visión, pero no he tenido tantas. Y le busco por su palabra, por lo que creo de Él, porque lo que conozco a través de la historia y por lo que conozco a través de su palabra. Amén. Pero muchas veces me he cuestionado, Dios, ¿y qué pasa conmigo? Yo también te estoy buscando y necesito de ese poder que mandas de tu Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está aquí. El problema es que no lo vemos de una perspectiva diferente. Cuando lo miro desde la queja, creo que el Espíritu Santo está en otros. Creo que el poder de Dios está en otros. Creo que la palabra de Dios es para otros. Creo que las bendiciones de Dios es para otros, pero hoy te tengo que decir que la bendición de Dios es para ti. Amén. Para mí. La bendición de Dios es para aquel que la pueda abrazar y no es tu condición, no es tu forma de vida. No, tus pecados no pueden parar el amor de Dios. Tus pecados van a hacer que la bendición de Dios y la sobreabundancia de Dios y la gracia de Dios limpie toda oscuridad que ha habido en tu vida. Amén. Muchas veces me he condenado a mí mismo por mis errores, pero mientras más te condenas, más erras. Mientras más te focalizas en una cosa, más crece. Pero cuando te desfocalizas y te focalizas en el de arriba, más crece la luz de Dios que hay en ti. Amén. Entonces, aunque lo que hace Dios hoy no tiene sentido, aunque lo que Dios hace hoy en este momento, en este preciso momento, que tú te cuestionas, ¿dónde está Dios en mi vida? Si he estado vacío, si mi niñez ha sido dolorosa, si mis padres me han abandonado, si muchas veces me dejaron por dinero, el trabajo era más importante que yo. Los demás eran más importantes que yo. ¿Dónde está Dios? Si te estás preguntando eso, es que Dios te está dando una personalidad y una fortaleza que muchos otros no van a tener. Aguanta, resiste, porque es momentáneo. Y cuando Dios te toque por tu insistencia, por tu persistencia, por tu perseverancia en buscarle, va a decir, este es mi Hijo amado, el que verdaderamente merece que la gloria de Dios recaiga sobre él y vea que yo estoy con él. Amén. Y no es que no está con aquellos que creen que no está con él, sino que, como te dije, no lo podemos ver. Pero cuando tú eres persistente, Dios te corre esa venda que no te deja ver su mano en tu vida. Dios te pone, ¿sí?, ese aparato especial que te permite ver con claridad. Amén. Así como para ver los microscopios necesitamos una herramienta especial, ¿sí?,
las bacterias y los virus con un microscopio. Así como para acercarnos a ver las estrellas necesitamos un telescopio, para ver lo que Dios está haciendo con nosotros necesitamos las gafas especiales que son las gafas de la fe. Necesitamos la fe y la fe crece. Todos tenemos una dosis de fe y la fe crece, ¿sabes cómo? Utilizándola. Lo que te dije, en lo que tú te enfocas más, eso crece. Si tú te enfocas en la fe te hace crecer más fe. Si tú te enfocas en la incredulidad, el no puedo, no sé, no lo voy a conseguir, incredulidad, eso va a crecer en ti. Vas a creer que no vas a poder vencer, vas a creer que no vas a poder alcanzar tus sueños, vas a creer que Dios no está contigo, vas a creer que Dios respalda a otros y a ti no te respalda. Amén. Pero hoy quiero que hagas un gesto conmigo, que te pongas las gafas de la fe y del creer. Pero hazlo con el corazón, porque eso va a cambiar tu forma de ver la vida. El sinsentido con el que caminabas va a comenzar a tener sentido. Te vas a empezar a valorar y vas a empezar a ver tu vida desde otra óptica, como Dios te ve. No como te ve el mundo o a veces te ves a ti mismo, ¿sí? Por muchos años me decían que me veían como una persona que transmitía paz y yo decía, wow, si quiero esa paz para mí, ¿qué voy a transmitir paz? Y que gente mayor me decía, o le decían a mi madre que tenía algo especial. Yo dije, nunca me vi nada especial. Para mí he sido sin más. A veces nos falta aprender a vernos como nos ven otros. A veces nos hace falta vernos como nos ve Dios. A veces te veían como el inútil, pero yo te tengo que decir, Dios no da a su Hijo a lo mejor que tenía en el cielo y que ahora lo tiene por algo inútil, por algo sin valor, por algo sin sentido. Dios dio lo mejor por ti y por mí. O sea, imagínate qué valor tenemos para Dios, incalculable. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 6, versículo 8 de la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¡Wow! ¿Cómo? Voy a hablar de estas cosas. Voy a cerrar el corazón del pueblo para que no vea, no entienda. No tiene sentido. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿No tiene sentido, Señor? ¿Para qué voy a hablar para cegar al pueblo de Dios? ¿Para qué voy a hablar para endurecer al pueblo de Dios? Más de lo que está. No tiene sentido. Dios dice hasta que quede desierto.
Pero yo no te voy a hablar de la tierra, yo te voy a hablar de tu condición humana. Hasta que Dios arranque todo aquello que te quita el lugar de Dios, Dios va a provocar desiertos y va a arrancar todo lo que tenga que arrancar en tu vida. Ay, papá, no me digas eso, pastor. Hasta que Dios haga que tú estés firme como el tronco, Dios va a permitir desiertos, Dios va a permitir situaciones que a priori no tienen sentido. Porque dijo que desde el tronco se edifica. No podemos edificar desde otra base. La raíz tiene que ser firme. El tronco duro si la raíz es firme. Si mi raíz es Cristo, mi tronco va a estar fortalecido, es decir, mi vida espiritual va a fortalecer todo lo demás. Amén. Como te decía, no tiene sentido que Dios hable al pueblo para hacerlo endurecer y traerle más ceguera de la que tenemos. Pero ¿sabes qué? Te quiero quitar la forma de ver desde la queja, porque como te digo, yo me volví alguien quejoso y me di cuenta de que no es correcto. Que la queja lo único que trae son peores ambientes. Cuando tú aprendes a valorar cada instante de tu vida, aunque no sea el mejor que estés pasando, sino que aprendes a sacar de lo malo lo mejor, aprendes a sacar de cada momento, sea bueno o sea malo, lo mejor de ese momento, vas a aprender a tomar la vida de otra perspectiva, de otra manera. Vas a aprender a reconducir tu vida y a esquivar todo aquello que te daña, te hace doler. Vas a aprender a sembrar correctamente en tierra que no tiene ni espinos, ni piedras, ni cardos. Amén. Vas a aprender a valorar a los demás, pero también vas a aprender a valorarte a ti mismo. Amén. La queja y la murmuración es lo peor que puede haber en medio de nuestra boca, así que aprende a quitarla. Pastor, ¿cómo se hace? No lo sé. Yo también estoy en ese punto. Estoy cansado de pelear, Señor, estoy cansado. Eso es queja. Pero lo he dicho. ¿Qué vas a hacer conmigo si yo no sirvo? Lo he dicho, murmuración. He murmurado contra mí mismo. Pero cuando aprendo a decir que no soy yo el que tiene que hacer, sino es Él, no soy yo quien te puede cambiar ni que puedo cambiar nada, sino es Él. Yo no te digo, ven a mí si estás cansado y cargado y yo te haré descansar. No puedo descansar yo ni conmigo mismo. La única forma en que yo descanso es en Cristo Jesús. Yo no te puedo hacer descansar. Quien nos hace descansar es Cristo, es el Señor. Yo no soy nada, es Él en ti. Yo soy el puente, ¿sí? Yo soy el que escribe, el que habla, pero las palabras son de Él. Amén. Hasta que no salgas desde el punto de vista de ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? No vas a darle vuelta a la página de tu vida. No vas a poder cambiar de ambiente, no vas a poder transformar lo que está aconteciendo. Te digo porque tengo esa experiencia. Mientras me focalizo en por qué, no puedo cambiar, porque me estoy focalizando o centrando en lo que Dios me dice. No te centres en eso, céntrate en lo que eso te está haciendo a ti. Te está haciendo alguien fuerte, alguien valiente, alguien aguerrido. Amén. Y cuando dices, wow, esta prueba duele, pero me ha sacado músculos espirituales. Amén. Me ha sacado valor, me ha hecho alguien que no creía que pudiera llegar a ser. Amén.
de alguien vil, temeroso, miedoso, vergonzoso más de lo que te imaginas, ¿sí? Que era imposible para mí poder hablarle mirando a alguien a los ojos porque me daba vergüenza. Poder pararme delante de la gente y hablar sin temor alguno. ¿Quién lo hubiese imaginado? ¿Quién lo hubiese pensado? Amén. A veces, ¿sabes cuál es nuestro mayor problema? Es el silencio de Dios. O por lo menos el mío ha sido. El silencio de Dios me ha dolido. Y yo he querido como hijo caprichoso que Él me hable y que Él me responda, ¿sí? Pero Él no tiene la obligación de responderte. Él no tiene la obligación de decirte lo que está haciendo en tu interior, ¿sí? Mira lo que dice Proverbios capítulo 25, verso 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En Isaías capítulo 45, verso 15, dice: verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Por qué se encubre? Para que sea buscado. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, hay gente que se mete en los secretos. ¿Y cuándo va a venir el Señor? Y ahí dan una fecha y indagan sobre aquello que es secreto. Y si es secreto es de Dios y no me pertenece a mí. Pero las cosas reveladas sí me pertenecen a mí y a su pueblo, para que podamos hacer cumplir su palabra. Amén. Los secretos son de Dios y por algo son secretos. Aunque no lo entendamos, aunque no entendamos el silencio, aunque no entendamos sus secretos, Él está edificando en ti. Él está edificando. Amén. Y aunque parezca estar matándote, sí, yo siempre digo una cosa. Si un niño nunca se enferma, si un bebé nunca se enferma, nunca pasa por una tos, un resfrío, una fiebre, ¿sí? Cuando llegue a la mayoría de edad o a una edad adulta, va a ser mucho más frágil, porque su cuerpo no ha estado adaptado a pelear. Mete a tu hijo en una burbuja y quítale todas las bacterias, desinfecta esa burbuja y que ninguna bacteria, ningún virus, ningún bicho pueda acercarse a ella, a él. Amén. Cuando salga de esa burbuja va a ser la persona más frágil. Hasta un resfriado lo podría matar. Amén. Dios no te mete en una burbuja. Dios permite el dolor porque tiene sentido. Dios permite la enfermedad porque tiene sentido. Dios permite lo que estás pasando porque tiene un sentido, aunque a priori no lo comprendas. Amén. Nosotros como padres quisiéramos meter en una burbuja a nuestros hijos y que no sufrieran y que no padecieran y que no tengan que esforzarse y que no tengan que pasar por adversidad, pero te tengo que decir que eso sería lo peor que como padre le puedes hacer a un hijo. A un hijo hay que enseñarle el sacrificio, a un hijo vas a tener que enseñarle el valor de las cosas. A un hijo no se lo tenés que dar todo hecho y servido porque lo vas a hacer alguien inútil, alguien frágil, alguien que no sepa enfrentar la vida. Amén. La vida es preciosa, pero a veces puede ser muy dura, no porque la vida sea dura en sí, sino porque la humanidad que no conoce a Dios lo ha puesto duro. Los que se rebelan contra de Dios, ¿sí?, tienen principios retorcidos. Amén. Y ellos hacen que la vida sea dura.
Mira lo que nos dice Isaías capítulo 43, verso 4. Mira si para Dios eres tan importante. Mira lo que dice Isaías 43, verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Romanos 8, verso 32. Voy rápido, ya lo siento. Yo porque lo tengo aquí, mi chuleta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vlad y Maura, ¿me prestan a su hijo para que lo sacrifique aquí en el altar para que todos nos salvemos? Pastor, te reviento. Toca un pelo de mi hijo y te reviento. Yo como padre digo lo mismo. ¿Quieres conocer lo peor de mí? Toca a mis hijos. Se me hincha una vena cuando alguien le pega a un hijo mío. Entonces se me nota en la cara. Pero Dios dio a su hijo por amor a ti y a mí. El infierno no se esperaba eso. El infierno no creía que él iba a poder dar lo mejor de él, que era su propio hijo, en rescate de todos. Pero mira cuánto te ama y cuánto me ama, que fue capaz de entregarlo. Aunque el mundo hoy no tenga sentido, míralo desde la óptica de Dios. ¿Y cómo vas a mirarlo desde la óptica de Dios si no conocemos su palabra? Imposible. A veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros mismos de leer su palabra, tan ocupados que no tenemos tiempo de pasar a solas con Dios un rato, tan ocupados, pero ojo, que a veces nuestras ocupaciones nos alejan de Dios. Y te lo dice alguien que sin querer tiene muchas ocupaciones, que muchas veces no quisiera tenerlas. Amén. Y me peleo muchas veces con mis ocupaciones para poder sacar un hueco a verdaderamente ser lleno de Dios. Amén. Romanos 8:32, creo que lo leí entero. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las... ¿Te falta algo? ¿Te falta algo? ¿Estás pasando necesidad? ¿Estás pasando una necesidad de algo? No. Gloria a Dios. Pues firmarme la Biblia. Si estás pasando por alguna necesidad de algo, si necesitas el auxilio de algo, si estás verdaderamente por dar un paso y no sabes si vas a ser respaldado, el que no negó a su Hijo, ¿cómo te lo va a negar? ¿Cómo te va a negar algo? Amén. No te va a negar nada, porque Él a los que ama y conforme a su propósito nos va a dar. Amén. Tal vez no sea en el tiempo que yo quiera, porque Él conoce los tiempos, conoce el proceso. Amén. Así que aguanta. Mira, Mateo capítulo 13, verso 43. No te des por vencido, no tires la toalla, seguí peleando, sigamos avanzando. No nos demos por vencido porque verdaderamente hay mucho más que debemos vivir. Hay mucho más que debemos alcanzar. Y no te digo a nivel financiero, a nivel económico, a nivel de salud. Te digo que tenemos que experimentar el vivir algo diferente en Dios. Amén. Mateo, capítulo 13, verso 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, oiga
Lo que estamos pasando hoy es una forma de traer justicia sobre nuestra vida, ¿sí? Él tiene que cortar las ramas, Él tiene que a veces sacudir el árbol para que las hojas, la cubierta que teníamos sobre nuestra vida, sí sea removida. Amén. Creíamos que el Estado, que el gobierno iba a velar por nosotros. Creíamos, sí, que íbamos a estar seguros viviendo en Europa, los que vinimos del otro lado del charco, que no íbamos a padecer más que un trabajo fino, tener trabajo, íbamos a cobrar muy bien, íbamos a tener, sí. Y no es así, no es el lugar. No es el lugar. Este lugar tal vez te da más oportunidades, pero no significa que no iba a ser duro. ¿Y cuánta gente conozco que saltó el charco, que no querían saber ya más nada de Europa y se fueron para nuestras tierras? He conocido un montón, ¿sí? Porque no había nada aquí que les pudiera dar lo que teníamos allí y no nos dábamos cuenta. Todo el mundo quiere lo que el otro tiene y no se da cuenta de lo que Dios te dio. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta de lo que Dios nos dio. Pero Dios está trayendo justicia. Por eso está permitiendo todo lo que está permitiendo. Para justificarte, Dios primeramente tiene que arrancar, derribar, arruinar. Tú no puedes plantar algo en medio de pedregales. Tú no puedes edificar donde ha habido ruinas. Primero hay que limpiar las ruinas, barrer, ahondar, hacer cimientos y de ahí edificar. Más de uno de nosotros hemos estado en ruinas. Nuestra vida ha venido rota, quebrada, destruida. Dios no puede edificar así. Entonces lo que Dios comienza a hacer con el paso del tiempo es limpiar tu vida, barrerla, quitar los los escombros, y ahí recién comienza la edificación. Y la edificación, ojo, la edificación no es cuando ya están las paredes edificadas, la edificación es comenzar a limpiar, barrer y a quitar los escombros, es parte de la edificación. Acabar, ahondar, sí, es parte de la edificación, aunque no veas el edificio en pie. Todo ese proceso es parte de edificar. Jeremías capítulo 1, verso 10 y voy terminando. Jeremías 1, verso 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Dios primero tiene que arrancar, arruinar, destruir, pero para poder luego plantar y edificar. Amén. Isaías 58, verso 8. Y una vez que Dios ha podido limpiar esa parcela de tu vida, a una vez después de haber limpiado, ahondado y nos hemos cimentado bien en Cristo, Isaías 58, verso 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.
y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Lo que Dios está haciendo en ti, y aunque no tenga sentido, va a ser que lo que hoy estás pasando no solamente sea para bendecirte, fortalecerte y restaurar tu vida, sino va a ser para que lo que tú viviste hoy sirva para otros mañana. Lo que tú estás pasando hoy sirve para otros mañana. Por eso dice, y levantarás generación. Y tu generación, tal vez lo que tú no hayas podido hacer, tu próxima generación trae sanidad, trae restauración y trae una edificación santa, familias santas. Ser santo no significa no cometer errores. Ser santo significa alguien apartado para Dios. Amén. Lo que Dios está haciendo tiene sentido. Aunque el mundo esté como un caos, aunque a veces nuestra vida está como un caos, aunque a veces no sé ni para dónde disparar. De forma de broma siempre digo, me voy a escapar a una isla desierta, tengo caña de pescar, sé hacer barbacoas, prendo muy bien fuego, he aprendido a hacer fuego con 2 palitos. Digo, no me falta nada más. No podemos evadirnos de la realidad de lo que estamos viviendo. Cuando queremos mirar hacia otro lado por todo lo que está aconteciendo en el mundo, tanto sea a tu vida como a los demás, nos evadimos de la responsabilidad que Dios nos dio como cristianos, el ser luz en medio de las tinieblas, sal y luz para este mundo. Amén. Dios te bendiga. Amén.